¿Qué tan cerca estamos de un mercado inmobiliario balanceado? No te pierdas mi video. Los cambios bruscos en el mercado inmobiliario en los últimos 3 años han hecho que sea difícil detenerse a pensar qué será lo mejor para los compradores, para los vendedores, por igual. Claro, las tasas hipotecarias bajas serían ideales, pero las tasas inferiores al 3% y las repentinas tendencias pandémicas llevaron al mercado inmobiliario a donde estamos hoy. El punto óptimo en un mercado inmobiliario es que esté equilibrado, que se produce cuando la demanda de los compradores se encuentra con la oferta de los vendedores. Los expertos suelen definir esto como un suministro de vivienda de 6 meses. En ese punto, el mercado encuentra un ritmo que se adapta a todas las partes involucradas, porque las casas deberían venderse cerca de sus precios de venta en plazos más consistentes. Mirando más allá de todas las noticias que hay por todos lados, vale la pena preguntarse, ¿qué tan cerca estamos de un mercado inmobiliario equilibrado en este 2023? Factor 1. Inventario. Estadística clave. Hay un suministro actual de 3 meses de casas existentes en Estados Unidos a la venta. Como regla general, una oferta de vivienda de menos de 5 meses tiende a indicar un mercado que favorece a los vendedores. Algo más de 7 meses indica un mercado que favorece a los compradores. Según esta definición, hemos estado en medio de un mercado de vendedores durante años, incluso si la línea de tendencia ha mejorado, que ha mejorado ligeramente desde noviembre. La falta de nuevas casas a la venta tampoco ha ayudado mucho. Es que la escasez de casas en venta ha perseguido el mercado inmobiliario durante casi un año. Esto según el economista senior de Zillow, Jeff Tucker, quien dice que la escasez probablemente marcará el punto más bajo para las comparaciones año tras año en las nuevas casas en venta. También el inventario comenzó a desplomarse en julio pasado, por lo que el flujo bajo de este año no parecerá tan bajo en comparación. Pero incluso si las comparaciones anuales muestran algunos signos de mejora, parece poco probable que se produzcan aumentos significativos en la actividad de que salgan nuevos listados en venta. El lado positivo, las nuevas construcciones se han recuperado. Los inicios de vivienda en mayo alcanzaron 1.63 millones en venta, un aumento de casi 6% con respecto a esta época el año pasado. Como dice el economista senior de Zillow, Nicole Bachaud, es con incentivos que endulzan el trato para compradores, las ventas de casas nuevas han aumentado en medio de la caída de las ventas de casas existentes, aumentando la confianza de las construcciones de vivienda. Es decir, están dando incentivos para que los compradores se animen a comprar casas en nuevas construcciones. Como conclusión, el inventario reciente ha fluctuado entre 2 y 3 meses de suministro. Todavía estamos lejos de un mercado equilibrado, pero las nuevas construcciones pueden ayudar a compensar parte de la tensión de los compradores que intentan navegar en una temporada de verano más lenta de lo que es usual en este país. El factor 2, tasas hipotecarias. Estadística clave, más del 60% de los propietarios actuales de vivienda, que obviamente que tienen una hipoteca, tienen una tasa de interés inferior al 4%. Una hipoteca alta es subjetiva. El 7% de interés necesita contexto. El contexto en 2023 es que más de 3 de cada 5 propietarios con una hipoteca tienen pocos incentivos para asumir pagos más altos, especialmente cuando las tasas estaban por debajo del 3% hace solo 2 años. Ese es un entorno de bajo riesgo, dice Skylar Olsen, economista jefe de Zillow. Tienen estabilidad financiera, tienen pagos mensuales más bajos, pueden permitirse ahorrar. Ellos no quieren renunciar a eso, ni nadie. Eso es lo que está retrasando tanto que la gente venda sus casas. Todo esto que tiene un vendedor. Y realmente ese es el motivo por lo que los vendedores no están poniendo su casa a la venta. ¿Por qué vender mi casa si tengo un interés bajo? Mi cuota mensual obviamente está baja. Si hay una posible ganas o una posible necesidad de cambiarme de casa, una casa más grande o una casa más pequeña, este hecho va a hacer que yo me mantenga más en mi casa. ¿Por qué vender mi casa si ya no voy a poder tener este beneficio de una tasa de interés tan baja? Es lo que está pasando. Y con esto me despido y le dejo la información del mercado inmobiliario del mes de julio. Si tienes alguna duda o una consulta, puedes escribirme al 706-332-5367 o escribirlo en los comentarios. Que tengas un lindo día. Hasta luego.